Mi nombre es Natalia Rojas Delgadillo, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, y hoy les voy a hablar sobre un dilema ético que es la violencia sexual. Eh, Entendemos básicamente como violencia sexual el concebir al otro como un objeto donde yo lo utilizo para mi satisfacción o placer sexual propio. Es un fenómeno que no discrimina ni estrato socioeconómico, ni educación, ni sexo, ni género, ni edad. Es una situación que se puede dar intrafamiliar dentro de un hogar o dentro de un sistema familiar, pero también se puede dar extrafamiliar con un desconocido. Este es un evento que marca la historia de vida de la víctima y que marca un hito en su historia. Que genera unas consecuencias tanto a corto, a largo plazo, y que no necesariamente es a nivel físico, sino también hay consecuencias a nivel psicológico y a nivel emocional. Entendiendo que la violencia sexual genera daños en otra persona, se puede considerar un dilema ético. Yo relacioné este fenómeno con la lectura de Pulgarín 2009, que habla sobre filosofía y diversidad sexual, aportes para una lectura de la construcción colombiana en clave de género. Es importante tener en cuenta que así como se menciona Pulgarín que es aún tabú el tema de la diversidad sexual, también el tema de la sexualidad en general y el tema de violencia sexual sigue siendo concebido como tabú, y al ser concebido como tabú pues genera que no se hable del tema o que se hable de manera errónea, y que por lo tanto las personas, los niños, niñas, adolescentes, adultos asuman comportamientos erróneos sobre la sexualidad, principalmente donde se generan representaciones sociales o cogniciones donde al otro no se le concibe como un ser humano, sino como es un objeto el cual yo utilizo para mi placer sexual. Cuando yo no concibo al otro en su dignidad y en su dimensión humana, genera que yo no lo visualice de manera ética y que yo no visualice a esa persona como humano, y que por lo tanto en mi comportamiento no haya ética. Y si yo me comporto con otro ser humano sin ética o sin esos principios morales y éticos, voy a transgredirlo en su dignidad humana. Esas representaciones sociales de concebir al otro como un objeto son representaciones que son tradicionales, y que en parte se transmiten de generación en generación, que se han mantenido, que se han sostenido a través del tiempo, pero que también han promovido el fenómeno de violencia sexual, que aún se mantenga como tabú, que se mantenga en secreto, eh, que es una situación que también pasa con el tema de la diversidad sexual en nuestro país, que es el tema que toca el autor Pulgarín en el año 2009. Frente al anterior dilema, ¿qué está de solución frente a la violencia sexual? Eh, Propongo la misma solución que propone Pulgarín en su texto, y es: primero es necesario romper esos esquemas tradicionales tabú. Es decir, hablar con normalidad sobre sexualidad, educar desde niños sobre la sexualidad, entendiendo la sexualidad como un tema normal, natural en el ser humano, eh, pero que también implica una gran responsabilidad. Entender también que el marco de la sexualidad es amplio y es normal en el sentido en el que yo no le hago daño a la otra persona. Y cuando siempre cuento con el consentimiento de esa otra persona. Me parece clave la educación, y la educación como vía para romper esos esquemas tradicionales que son tabú y que promueven un poco el fenómeno de violencia sexual. De esta manera se podrán generar concepciones críticas y éticas que permitan prevenir el fenómeno. También considero que es importante educar en casa el tema moral y el tema ético, de primero valorar al otro, entender que el otro es una persona como yo, que tiene una dignidad humana que merece ser respetada,
el también ser empático, el fomentar la empatía, el a la hora de tomar decisiones considerar a la otra persona y sobre todo mirar la sexualidad no desde la impulsividad y no desde el momento que estoy viviendo y ya, sino también pensar en las consecuencias a largo plazo de mis acciones eh, y sobre todo de mis actos sexuales con las demás personas. También me parece importante educar a la sociedad en no ser ofensores, porque a nosotros nos enseñan a no ser víctimas, pero nos deberían enseñar a no ser ofensores, al, al respetar al otro en su dimensión humana, en su dimensión sexual, ¿sí? Y al tenerlo en cuenta a la hora de tomar mis decisiones. Cuando yo tomo al otro en cuenta como una persona, difícilmente voy a poderlo utilizar y lo voy a poder ver como un objeto, porque realmente lo veo como una persona. Y siento que es ahí donde está la clave de cambiar esa representación social de la sexualidad, es utilizar y ver al otro como un objeto, es empezar a comprender al otro como en su dimensión humana, y cuando yo comprendo al otro en su dimensión humana, así mismo me va a comportar y me va a comportar de manera ética, y a largo plazo pues no voy a generar daños ni para esa persona ni para mí. Entonces siento que esa es la clave de la solución frente a este fenómeno. Sin lugar a dudas también es importante eh, que sea un tema de salud pública en el país frente a un tema de prevención y tratamiento. Eh, Muchas víctimas, muchas personas son víctimas de abuso sexual, de violencia sexual, y ni siquiera se dan cuenta o ni siquiera saben que han sido abusadas sexualmente. Entonces me parece que es un tema también importante, que debe ser un tema de salud pública, de mostrar qué es el abuso sexual, el mostrar qué es la violencia sexual, ¿sí? Porque en la medida en que se reconoce el fenómeno, asimismo se puede prevenir, y asimismo las personas en sus casas, con sus niños, con sus niñas, con sus adolescentes, se les va a poder dar herramientas de prevención, y prevención no solo para no ser víctimas, sino también prevención para no ser ofensores. En la medida en que prevenimos a los ofensores, prevenimos a víctimas también. Muchas gracias.